a la tropa, dándole al jefe todo lo que se había en las mulas y las cabalgaduras para que él las repartiera entre sus milicianos. Bueno, y otro dato importante es que el parte de batalla fue firmado en el cuartel principal del Moreno. Pero fíjense, 16 días después de que se produce esta ceremonia en la cual se reconoce la independencia lograda en Tucumán, declarada en Tucumán, y esta nueva nación que se constituye a partir de ese día. Bueno, mientras tanto, mientras se produce toda esta situación de pelea, de combates, que son numerosos, va a ocurrir que los realistas están ocupando todo el territorio de Yavi, que era un punto codiciado porque era el acceso al territorio. Entonces, ahí estaban ellos con todo lo que significaba estar en Yavi por los recursos de los que ellos disponían. Entonces, en un momento se produce una situación en la cual a los realistas, a Marquiegui y a Olañeta, que estaban en Yavi, les llega la información de que el ejército de Belgrano, que se había rearmado, estaba marchando para atacarlos en Yavi, con lo cual ellos deciden abandonar esta región. Fíjense que este cartel que nos recibe cuando llegamos a Yavi habla de un pueblo histórico que cuando uno hace unos años atrás preguntaba por qué era histórico, la única respuesta era por la antigüedad. Decían que era el pueblo más viejo. Bueno, ahora esto ha cambiado. Es un pueblo histórico porque en este pueblo nace hoy, comienza hoy, prácticamente en esta línea de frontera, comienza el territorio argentino. Pero si miramos todos los sucesos que desde 1810 tuvieron lugar en este departamento de Yavi, nos vamos a encontrar con que los primeros disparos a favor de la revolución se van a disparar en suelo yaveño en el mes de septiembre de 1810 en Cangrejos y en Yavi. Y después va a seguir la lucha, todos los ejércitos prácticamente van a pasar por esta zona. Entonces, no solamente es el lugar por donde se comienza a transitar nuestro país, sino que es el lugar donde comienza la historia de esta patria. Y esta parte de la historia que no es contada y que nosotros a partir de este tipo de trabajo y de análisis y de lectura estamos en condiciones de decir esto, que la patria nació aquí porque aquí, en este territorio, se logró con esta primera avanzada al mando del general Martín Miguel de Güemes, que organiza esta partida. Aquí se van a disparar los primeros tiros a favor de esta revolución que va a terminar dándonos la independencia. Bueno, por supuesto que es para todos nuestros ancestros, ¿no? Para los habitantes del territorio. Importante tener en claro estas cosas para poder conversar de otra manera y para que el turista que viene a la región sepa otras cosas, además de las bellezas innegables de esta región, ¿no? Yo les he traído acá una reproducción facsimilar de la Gaceta de Buenos Aires, así se publicaba. Fíjense, Buenos Aires con otra I distinta a la que conocemos ahora. Sábado 7 de diciembre de 1816. Y está publicando noticias de un mes antes, noticias del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque no siempre existió esta posibilidad de que en el mismo momento en que se produce una noticia, se transmita. En aquel momento llevaba mucho tiempo que la información circulara y que llegara, en este caso, a Buenos Aires. Por esta razón es que demoró un mes prácticamente la información en llegar. Ahora, otro detalle, provincias interiores. Yo siempre me pregunto desde cuándo se habla del interior, ¿no? Porque esta separación entre capital e interior, esta separación grande que existe entre capital, Buenos Aires, e interior, todo el resto del país. Bueno, aquí ya vemos que en 1816 ya éramos provincias interiores. Que yo esta mañana hacía un juego con esta T
y decía, si le ponemos la F, es provincias inferiores. Y es casi lo que quiere decir, ¿no? Bueno, este párrafo forma parte de la editorial de ese día, en la cual el editorialista dice que la aproximación del ejército realista a la provincia de Salta, que debe entenderse todo lo que es Salta y Jujuy, le ha hecho conocer al enemigo que es un ejército cada pueblo y que cada palmo de tierra que gane debe valerle una victoria. Es decir, el ejército, cada paso que avanza es un logro, no avanza como quisiera, porque aquí se lo están impidiendo. ¿Quiénes? Los pureños, los salteños, los jujeños. Y dice, no se sabe por este principio qué nombre darle a su precipitada fuga del punto de Yavi, de que instruyen las siguientes comunicaciones. Y ahí viene una serie de partes que voy a obviar para pasar a lo que sucede en lo que vamos a recordar el 15 de noviembre. Este es el parte de lo que sucede en Yavi el 15 de noviembre de 1816 y es el parte que escriben los realistas. Dice, el pueblo fue envuelto en pocos minutos. El campo cercano en que pastaban mulas y caballos que tenía aquella división fue tomado por una partida de caballería al mando del coronel Marchiegui. Aquí debo recordar que Marchiegui era jujeño. Olañeta era español, pero Marchiegui era jujeño. A la media hora de principiada la acción, todo se encontraba en poder de los españoles, sin más resistencia que la que hizo un pequeño grupo que logró ocupar un cerro inmediato. El 16 se encontraba en poder de nuestra vanguardia el marqués de Tojo, el teniente coronel de Buenos Aires, Quesada, este era el segundo jefe de este regimiento, 36 oficiales, el caudillo indio Cala, 440 individuos de tropa y 300 fusiles con todos los equipajes, mulas y caballos que les pertenecían. Sigamos con las fuentes realistas. Jerónimo Valdés dice que fueron tomados prisioneros Fernández Campero, Juan José Quesada, 36 oficiales, el caudillo indio Cala, 440 individuos de tropa, 300 fusiles, equipajes, mulas, caballos, y que ellos perdieron solamente un oficial, 4 o 5 personas que fueron muertas o heridas, y que se cuentan entre los heridos el capitán de batallón de cazadores, José Eustaquio Castro. Otro realista que escribió sus memorias y que participó en este ataque, Andrés García Camba. El resto tomó posición en un cerro vecino, donde con su resistencia causaron la muerte de un oficial, este oficial que figura aquí, y algunos soldados, y pagaron todos con la vida este temerario empeño. No dice cuántos, pero el todos significa que fueron muchos. Se tomaron 350 prisioneros con el comandante general, fíjense, comandante general Marqués. Acá se está refiriendo al lugar que ocupaba Fernández Campero como comandante general de la Puna, pero le une lo de Marqués, porque para ellos no ha dejado de ser Marqués, ha dejado de ser para nosotros, pero no para ellos. Marqués de Tojo, el comandante Quesada y el caudillo indio Cala, inmediatamente pasado por las armas. Ese es el único de los naturales, de los integrantes del regimiento peruano, que tenemos el nombre como ejecutado aquel día. Se habla de un teniente que lo acompañaba a Cala y que también fue ejecutado, pero no se cita el nombre. Bueno, los demás fueron conducidos al cuartel de Tupiza, donde recibió la Serna el parte de la fausta noticia. La Serna se acababa de hacer cargo del ejército, había venido apenas 2 meses después de declarada la independencia. Entonces él había asegurado que en mayo del 17 iba a estar recuperando Buenos Aires, ya estaba decidido a dónde iba a ir él, quién iba a estar gobernando en Buenos Aires en nombre del rey, estaba designado el que entonces estaba en el Perú, en fin, estaba todo distribuido
esto porque se confiaba en que la Serna iba a lograr avanzar. Y esto no se va a producir nunca. Cuando la Serna dijo que él iba a estar tomando Buenos Aires, en realidad estaba volviendo dramáticamente por este mismo camino hacia el suelo boliviano. Mariano Torrente dice: las tropas de Olañeta recibieron a su nuevo general con las sienes cubiertas de preciosos laureles ganados en Yavi el 15 de noviembre. El sangriento combate, o sea, hubo mucha sangre que corrió en ese ataque a Yavi, y eso significa que hubo muchos muertos también, aunque no sepamos cuántos. Le costó al enemigo la pérdida del famoso Marqués de Tojo, 36 oficiales, 340 soldados, etc. O sea, todos citan un número elevado de prisioneros, bastantes prisioneros, ¿no? Ustedes ven acá, habla de 36 oficiales y diferencia a los individuos de tropa, que son 440. Acá habla de 350 con el jefe a la cabeza. Y aquí habla de 340 más 36 oficiales. Es decir, un gran número, ¿no? Bueno, este es un patriota que escapó. Gaspar Aramayo venía del Valle, era salteño. Y dice que los prisioneros que tomaron en Yavi fueron 108 ballistos, diferencia a los ballistos, que es decir, la tropa que manda Güemes a la zona, de las del regimiento peruano. 200 peruanos, 50 dragones e infernales, que estos también venían de Salta, y de los oficiales solamente a Diego Cala y a su teniente, al otro día, dice, de la sorpresa, lo fusilaron. Nosotros sabemos, por los partes de los realistas, que lo fusilaron el 15 de noviembre y no el 16, como dice Gaspar Aramayo, pero bueno, hay que tener en cuenta que él había escapado. A los ballistas los han incorporado a sus tropas, a los oficiales del Valle los llevaron a Santiago, sería Santiago de Cotagaita, y los demás, dice, están de paisanos en Tupiza. Esto no se entiende bien qué es lo que quiere decir. Después dice que a los soldados del regimiento peruano, que son los que nos interesan, a 100 los han mandado a Portugalete para el trabajo en minas e ingenios, a otros 100 a Potosí, juntamente con dragones infernales, y al marqués lo tienen preso en la cárcel de Tupiza. Remigio Plaza. Esta historia es de dos hermanos que estaban en el regimiento. Ellos venían de la zona del Valle y estos dos hermanos eran muy jóvenes y los dos fueron tomados prisioneros en este ataque, ¿no? Entonces, cuando él vuelve, escapa. Lo estaban por fusilar en Potosí, ya estaba en capilla y él, en la desesperación para tratar de salvar su vida, escapa y va a volver como puede al territorio, y cuando llega le van a tomar declaración por orden de Belgrano y él va a declarar, cuando le preguntan qué trato habían recibido de los realistas, dice que el peor, que no se podía experimentar peor. Y nos da este dato que es importantísimo porque nos dice que el Día de Reyes, es decir, el 6 de enero de 1817, degollaron en la plaza de Potosí a 40 y tantos de los prisioneros de Yavi, entre ellos 3 mujeres patriotas de aquel pueblo. 40 y tantos, ¿no? Bueno, estamos hablando de la ejecución en Potosí, bastante lejos del lugar desde el cual fueron llevados. Después dice que al trasladar a los prisioneros rumbo a Oruro, o sea, que no era la intención dejarlos en Potosí, sino seguir el camino, Oruro está a 650 kilómetros de Yavi. Quiere decir que las penurias de esta gente fueron muy grandes, muy importantes. Encontraron al batallón de Fernandinos, que conducían más de 1000 presos patriotas de La Paz. Fíjense, a los que llevaban de esta zona le sumaron los 1000 que venían de La Paz. Y dice, a cuyo número reunieron los que iban con él, es decir, con el declarante, y los regresaron a Potosí, por temor a ser atacados para quitarle los prisioneros. ¿Por qué? Había una partida de bandidos que sacaban provecho de estas situaciones y les quitaban los prisioneros cuando podían. Con lo cual, fíjense, las desgracias que sufrían todos aquellos patriotas que eran tomados prisioneros, porque cuando no eran esclavizados o ejecutados por los realistas,
eran tomados por bandas, digamos, de gente que no tenía nada que ver en la contienda,